la intención mía en este viaje era haberme venido con la Toni, con mi mujer, con los dos solos. Ya sabéis que de vez en cuando es bueno estar sola con la mujer. No, es verdad. Ella y yo estamos todos los días juntos, ¿no? Todos los días, pues prácticamente es raro el día que estamos separados, excepto cuando yo estoy por ahí de viaje. Todos los días juntos. Pero el estar todos los días juntos con 4 hijos, pues, oye, no es lo mismo que el estar juntos sin los 4 hijos, ¿vale? Entonces, yo entiendo que para que el matrimonio esté equilibrado, en vez de cuando es bueno cogerla, y yo lo hago, y yo aconsejo a vosotros que lo hagáis también. Yo cuando la cojo y me la llevo, y procuro cuando yo me la llevo ir solo con ella, ¿de acuerdo? Y creo que es unos días para ella estar relajada y que le viene bien. También creo que estas son terapias matrimoniales que la estoy dando sin entrarle el mensaje. Pues la idea era habernos venido solos, pero 2 de los 4 que tengo, estos 2 pequeños, ellos escuchan Villarreal, esto es lo que les contaba a los hermanos, ellos escuchan Villarreal e inmediatamente dicen Villarreal, Farina. Sí, de verdad. Dicen Villarreal, Farina, Balones. Villarreal, Farina, Balones, Oropesa del Mar. Sí, palabras. Villarreal, Farina, Balones, Oropesa del Mar, ese apartamento, piscina, pasarlo bien. Y es imposible entonces desligarnos de ellos, amén. Y ahí les tenemos, que han venido con nosotros, ellos también, a disfrutar con nosotros. Amén. Decía bien el hermano, si el Espíritu Santo no está, si el Espíritu Santo no nos respalda, pues en vano no hacemos nada. Porque en vano trabaja el hombre si no es Dios el que edifica. Yo tengo una palabra para compartir y un deseo profundo en mi corazón, que esa palabra os haga bien. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame en un minuto a orar al Señor. Un minuto para suplicarle a Él de que aporte lo que a nosotros nos falta y de que nos bendiga con una bendición especial en este día. Que nos haga bien, Dios. Te adoramos, te bendecimos y te honramos a ti.
Nos allegamos en una nueva ocasión a tu presencia sabiendo que de ella dependemos, para implorarte tu favor en esta tarde, a sabiendas de que nada somos ni para nada valemos si no es contigo. Me ruega mi corazón que mires tú a tu pueblo y que mirándole a él afloren a tu corazón los sentimientos de Padre. Y en esos sentimientos de Padre quieras tú hoy suplir la necesidad que en el alma tenga tu pueblo. Mírame a mí, porque no tienes en este momento a otro. Y dígnate a tomarme en tus manos y a permitir que sea tu santo y precioso Espíritu el que en esta tarde, haciendo uso de la palabra, traiga el bien que este tu pueblo necesita. Todas estas cosas te las suplicamos por los méritos que Jesucristo contrajo a favor nuestro en el Calvario. Muchas gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos quieren enseñar conmigo esa oración, levantar su mano al cielo? Diciéndole a Dios, con este levantar la mano al cielo, con este gesto le estamos diciendo a Dios, yo necesito hoy tu palabra. Y tan poderoso y vivo, gloria a Dios. Yo descanso mucho en la necesidad que vosotros tengáis. Amén. Porque la necesidad del pueblo de Dios incrementará la capacidad del que le tiene que ministrar al pueblo de Dios. La necesidad del pueblo de Dios es capaz de hacer sacar del ministrador lo que éste ni tan siquiera tiene. Amén. Fijaos si la necesidad del pueblo es importante ante los ojos de Dios, que en cierta ocasión Dios, viendo la necesidad de su pueblo y aun teniendo a un siervo que puntualmente en aquel momento era infiel, saltó por encima la infidelidad puntual de aquel siervo para suplir la necesidad de su pueblo. Amén. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, eso dice la palabra. Pero esa expresión es en términos generales. Tuvo momentos de debilidad como todos y momentos puntuales en los que no fue fiel. Y uno de esos momentos puntuales en los que él no fue fiel fue en la segunda ocasión en la que él, o Dios por medio de él, tiene que hacer salir agua de la dura peña. En la primera ocasión le dijo, golpéale, pero en esta segunda, sin embargo, le dijo, háblale. Moisés con altanería, en vez de hablarle a la piedra, la golpeó. No hizo lo que Dios le dijo. Dios le había dicho, ve y háblale, pero él fue y le golpeó. No fue exacto en el cumplimiento del mandamiento divino, pero aún así y todo, de la dura peña brotó agua. No fue la fidelidad del siervo, fue la necesidad del pueblo. Amén. Es por eso que digo yo, que un pueblo necesitado conmueve el corazón de Dios para que éste use aún lo inservible. Amén. Yo descanso mucho hoy en vuestra necesidad. Vamos a entrar al texto que hemos leído, que es un texto sumamente importante. Se nos está narrando el acontecimiento cumbre, la piedra angular de nuestra fe, la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero para tener un concepto amplio del episodio de la resurrección de Jesucristo, no sería simplemente necesario leer este episodio en el Evangelio de Juan, sino que para tener un cuadro amplio de lo que ocurrió en esta mañana de domingo, tendríamos que leer los pasajes paralelos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Sabéis bien vosotros que hay 4 evangelios que nos narran el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y cada uno de estos autores nos muestran peculiaridades que en ocasiones no las encontramos en los otros 3 autores. Es por eso que para tener una panorámica amplia de la vida,
la muerte y la resurrección de Cristo, no necesitemos simplemente leer un evangelio, sino leer los cuatro. Cuando tenemos la lectura de los cuatro evangelios, tenemos un concepto amplio de cómo fue el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aplicando esto que yo estoy diciendo al pasaje concreto de la resurrección, tendré que decir que para tener un cuadro amplio de dicho pasaje, no solo tendremos que leer lo que dice sobre él Juan, sino también lo que dice sobre él Mateo, Marcos y Lucas. Yo no voy a usar a los cuatro textos, pero sí que para comenzar con el verso 1, voy a tener que usar lo que dice Juan y el pasaje paralelo del Evangelio según San Marcos en el capítulo 16. Fíjense, en el verso 1 dice Juan: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro. Eso es verdad, pero incompleto. Para tener la totalidad de la verdad, tendremos que irnos a Marcos en el capítulo 16. Y Marcos, en relación a este episodio, dice que siendo aún oscuro, caminaban hacia el sepulcro María Magdalena, la otra María y Salomé. Pero lo verdaderamente importante no es que éste le agregue dos mujeres. Lo verdaderamente importante es la noticia que yo les voy a dar a continuación. Dice Marcos que cuando estas tres mujeres, siendo aún oscuro, aún no había venido la luz del día en el domingo de resurrección, caminaban hacia el sepulcro, a mitad de camino han caído en la cuenta cualquiera de ellas y ha expresado diciendo: ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? A mitad de camino se han percatado que hay un obstáculo insalvable que les va a impedir realizar su función. Pero sorpréndanse conmigo, dice la Escritura, que siguieron caminando. Aleluya. Aprendieron a caminar a través de las dificultades. Han salido en la mañana siendo oscuro, con un sentimiento en el corazón: unjamos el cuerpo difunto de nuestro Señor. Pero a mitad de camino caen en la cuenta, se dicen unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra? Es excesivamente grande, pesa tonelada, está sellada con el sello del Imperio Romano que nos gobierna. Hay una guarda de legionarios romanos frente a ella. Es imposible, la tarea va a fracasar. No habíamos caído en la cuenta. ¿Quién nos quitará la piedra? ¡Aleluya! Era una dificultad insalvable. Débiles mujeres, el obstáculo por encima de sus fuerzas. ¿Quién nos quitará la piedra? Santo. Pero ahora, conscientes de que hay una dificultad insalvable, no se enredan, siguen andando. ¡Aleluya! ¡Gloria! Aprendieron a caminar a través de las dificultades. Voy a decir una frase y ruego que el Espíritu de Dios le añada hasta que la interpreten cada uno de los corazones que aquí hay. Es más milagroso caminar a través de las dificultades sin perder la fe que recibir el toque milagroso de Dios que hace desaparecer la dificultad. Tiene más milagro caminar con la dificultad frente a uno y sin que ésta desaparezca, a recibir un toque de Dios que haga que
frase. Es más milagroso caminar a través de las dificultades sin perder la fe que recibir el toque milagroso de Dios que hace desaparecer la dificultad. Hay más milagro en la cárcel de San Pedro en Roma, en su segundo encarcelamiento en el Tumillano, la cárcel pública de la capital del imperio, que milagro hubo en la cárcel de San Pedro en Jerusalén. En la cárcel de San Pedro en Jerusalén hubo un milagro extraordinario. San Pedro está en la cárcel de más adentro, custodiado por 16 soldados, con una sentencia de muerte que decía: al día de mañana te separamos la cabeza del cuerpo. Pero dice la Escritura, he aquí el milagro, que un ángel del cielo le visitó en la noche. ¡Aleluya! Abrió cerraduras y puertas, y burlando a la guardia romana, sacó a San Pedro en libertad. ¡Vivan los milagros! ¡Aleluya! Pero hay más milagro en la cárcel de Roma, en el segundo encarcelamiento de San Pablo en dicha ciudad. No en el encarcelamiento con el que acaba Hechos capítulo 28. Estoy hablando del encarcelamiento al que hace referencia San Pablo en segunda de Timoteo. El encarcelamiento no en la casa alquilada, el encarcelamiento en la cárcel pública llamada históricamente el Tumillano. Dicen que en aquel lugar había ratas, perdonen la expresión, como conejos, que se comían a los presos en vida. Pues ahí, en el Tumillano, está San Pablo, con una sentencia de muerte también sobre él, que dice dicha sentencia: te vamos a separar la cabeza del cuerpo. Además de esto, dice la carta segunda de Timoteo, que le habían abandonado todos los de Asia, el corazón de la obra que él había levantado. Pero además de esto, dice la Escritura, que toda la obra de su vida parecía derrumbarse tanto en Occidente como en Oriente. Pero a pesar de que le abandonan los amigos, de que parece que su obra se va a caer, de que tiene una sentencia de decapitación sobre él y está en el Tumillano teniendo ratas como conejos que se comen a los presos como compañera, él escribe en segunda de Timoteo y dice: hijo mío Timoteo, todos me han abandonado. He peleado la batalla. Y después dice, subrayen esto: he guardado la fe. Está en el Tumillano. Le han abandonado sus colegas más inseparables. La obra que ha dedicado toda su vida se tambalea, pero mantiene la fe. Pero ¿saben una cosa? Allí en el encarcelamiento del Tumillano no hubo un ángel, ni una visitación celestial. No hubo nada extraordinario. San Pablo terminó con la cabeza separada del cuerpo, dice la historia, en la vía hostia. Pero yo digo, hubo más milagro en el encarcelamiento de San Pablo en Roma que en el encarcelamiento de San Pedro en Jerusalén. Se sorprenderán algunos y dirán: en el encarcelamiento de Jerusalén vino un ángel, abrió las puertas, burló a la guardia. Eso es un milagro. Digo, hay más milagro en Roma, en el Tumillano. Aleluya. Porque es más milagroso estar en una cárcel y no recibir ningún consuelo divino, y a pesar de todas las cosas seguir diciendo: creo en ti, mantengo fe. Gloria a Dios, gloria. Porque voy a volver a repetirlo y no me cansaría de hacerlo aunque mi vida viviese. Es más milagroso caminar a través de las dificultades sin perder la fe que recibir el toque milagroso de Dios que hace desaparecer la dificultad. Hay más milagro en el foso de José, el hijo de Jacob, que en el foso de Daniel, el profeta. En el foso de Daniel el profeta hay leones, fieras salvajes, a punto de devorarle, pero viene un ángel del cielo, le tapa
mañana siguiente el anciano Daniel sale tal cual entró. Vaya milagro de Dios. Pero hay más milagro en el foso de José, el hijo de Jacob. Allí no le ha tirado un rey, le han tirado sus hermanos de sus entrañas. Desde lo profundo del foso ha clamado, ha implorado misericordia. Somos hermanos de sangre. Si no lo hacéis por mí, hacerlo por Padre, sacadme de este lugar. Pero no ha recibido atención ni de sus hermanos, ni de Dios tampoco. No ha recibido una mano humana, ni tampoco divina. Pero me sorprende qué ha ocurrido en el fondo de aquel foso, en el corazón de aquel joven que todavía es imberbe, que a pesar de no recibir socorro ni humano ni divino, no ha perdido la fe. Le han vendido como esclavo y en la casa del Potifar se ha mantenido firme. Le han metido preso sin causa y en la cárcel se ha mantenido firme. No ha perdido la fe. ¿Saben por qué? Porque aprendió a caminar a través de las dificultades. No son milagros externos que se puedan apreciar con el ojo humano. Son milagros internos. ¿Qué hace Dios en el corazón de un chaval con 17 años en un foso donde no le atienden ni los hombres ni Dios tampoco? Pero qué obra interna está haciendo Dios, que le da tal madurez que sigue manteniendo la fe a pesar de que le venden como esclavo sin causa y después le meten preso sin haber hecho nada. Vivan los milagros internos de Dios que dan a los hombres y mujeres estables y maduros que son capaces de caminar por encima de las dificultades sin necesidad de perder la fe. Hay menos milagro en el pasaje de la viuda de Naín que en el pasaje de una viuda que no aparece en las Escrituras, pero que si hubiera vivido en aquellos tiempos, a lo menos 3 versos a ella le hubieran dado. La viuda de Naín se ha quedado viuda. Tiene un solo hijo y la muerte se lo ha arrebatado. Se ha quedado sola y solitaria en la vida. Con razones lamentaba ella y el pueblo de ella alrededor. Camino al sepulcro de su único hijo, pero a mitad de camino apareció la vida. Y cuando la vida se enfrenta con la muerte cae claudicando y la vida sale victoriosa. Mi Jesús ha tocado el féretro y al toque de la vida la muerte desaparece y el hijo le es devuelto. ¡Vaya milagro! Pero hay más milagro en una viudica que yo he pastoreado recientemente. También perdió a su marido joven. Y después de eso no ha perdido un hijo, ha perdido a 3. 2 muertos y 1 matado. Las 3 nueras se han marchado, le han dejado 8 hijos. Y los ha tenido que criar con sudor y lágrimas. Pero un día sí y otro también la veías en el culto. Y levantaba las manos y adoraba y decía amén y daba sus dineros. No había un reproche ni una queja en su boca. En cierta ocasión, hablando de sus circunstancias en su casa, me dice, pastor, yo no sigo al Señor por lo que me da, que más que darme me quitó. Yo sirvo al Señor por lo que es, porque me he enamorado de Él. Hay más milagro en esta viuda anónima que en la de Naín, aunque tenga letras de oro en las páginas sagradas. Porque tiene más milagro caminar a través de las dificultades sin perder la fe que recibir el toque milagroso de Dios que hace desaparecer la dificultad. Los que caminan a través de las dificultades sin perder la fe son aquellos que han experimentado la escuela de Dios que les ha hecho amar a Dios por lo que es y no amar a Dios por lo que les da. Porque la perfección del amor está en querer a la persona amada por lo que es y no
a un escalón natural para que la podamos comprender. Si cualquiera de nosotros que hemos contraído nupcias, que estamos casados, nuestra mujer nos quisiera mucho porque tuviéramos hacienda, porque tuviéramos oro y plata, pero después de que nos faltase la hacienda, el oro y la plata no nos quisiese, nos decepcionaríamos y tendríamos que decir: semejante mujer, que nos quería por lo que teníamos y por lo que le damos, pero no por lo que éramos. De que hemos dejado de tener y hemos dejado de darles, ella dejó de querernos. No me quería a mí, quería a lo que yo tenía. Así también dice Dios de aquellos creyentes que tan solo le llaman porque dame ahora y resuélveme ese problema, dame ahora y resuélveme la enfermedad, dame ahora y levántame al muerto. Pero el día que Dios lo da, ellos se retiran. No amaron a Dios por lo que era, le amaron por lo que tenía. Sé que es difícil lo que estoy predicando, pero tengo que animarte a ti que pasas por circunstancias difíciles, que te zarandea el enemigo y que las circunstancias de la vida te son contrarias. Anímate si sigues manteniendo la fe en alto. Tú eres de los maduros, de los que se enamoraron del Señor no por lo que tenía, sino por lo que era. Porque de corazón te lo digo, ante los ojos de Dios es más milagroso el hombre y la mujer que aprenden a caminar a través de las dificultades sin perder la fe, que aquellos que en mitad de la dificultad recibieron el toque de Dios que les hizo desaparecer el obstáculo. Y los que estén entendiendo eso, levanten su mano al cielo y griten un profundo aleluya, griten un profundo gloria a Dios. Han salido de mañana siendo oscuro a ungir al cuerpo, a mitad de camino se percatan de la dificultad, pero ellas siguen caminando. La obra es buena, pero a mí me gustaría examinar la intención de la obra, porque déjenme decirles algo, es más importante la intención que la obra consumada. La obra de ellas es buena, se han tirado a la calle y han dicho: vamos a ungir el cuerpo de mi Señor bendito, que se murió el viernes, que nos lo mataron y que lo asesinaron, pero que como le mataron en viernes y venía el festivo del sábado, el José de Arimatea y el Nicodemo le han ungido de mala manera que su cuerpecito difunto estaba ungido, que nos vamos y que nos arriesgamos a que los romanos nos persigan y nos tachen como seguidoras de él, que nos arriesgamos a que el Sanedrín nos haga un juicio y nos haga correr la suerte que él ha corrido, que nos arriesgamos, se han tirado del aposento alto siendo puros y se han ido a ungir el cuerpo de su maestro. ¡Aleluya! La obra es buena. ¡Gloria! Pero a mí me gustaría, junto con vosotros, examinar la intención de la obra. Porque vuelvo a repetirlo, por encima de la obra consumada, en importancia se levanta la intención que dio a luz la obra. No importa lo perfecta que sea la obra que realices, lo verdaderamente importante es lo perfecta que sea la intención que dio a luz dicha obra. Te lo voy a decir de otra manera y después examinamos el texto. Si haces una obra perfecta en su ejecución, que no fue perfecta en su intención, recibirás el aplauso de los hombres, pero no recibirás ni una sonrisa del Señor. ¡Aleluya! Para recibir el beneplácito del Señor, no hace falta la perfección en la obra, hace falta la perfección en la intención. ¡Aleluya! De otra manera te lo voy a decir. Habrá obras imperfectas en su ejecución, que siendo perfectas en su intención recibirán el aplauso de Dios. Y por el contrario, José, habrá obras perfectas en su ejecución, que sean imperfectas en su intención, que recibirán simplemente las reprimendas de parte del Señor. Para que lo entiendan, de entre los 4 hijos que tengo, mi Carmen, mi Fefi, mi Lolo y mi José Antonio, 16, 14, 6 y 5. Imaginen que llego a las 5 de la tarde, cansado de un mercado,
en mi rostro han visto cómo me encuentro en mi interior. Mis niños, que son 2 niños, 6 y 5 años, se han tirado a la calle y han dicho, vamos a ayudar a padre. Y se han puesto a ayudarme a descargar el coche. ¿Qué intención? Más santa y más pura. Pero vengan a ver la obra conmigo. Mis niños se ponen a coger cajas y el trayecto desde el coche hasta la casa, de seguro que me tiran la mitad del género en el acerado. La obra es imperfecta por sus deficiencias, por su debilidad. Pero ¿qué me dicen de la intención? ¿Qué tendré que hacer como padre? ¿Regañarles o aplaudirles? Me creo que tendré que aplaudirles, aunque la obra sea imperfecta, porque la intención fue perfecta. Vénganse a ver a mis 2 hijas, 16 y 14 para 15 años, medio músicas ya. Hacen los oficios de la casa, que no porque sean mis hijas, pero que oficios de la casa hacen, como la patena. Se puede comer en el suelo una de mis hijas. Aquí es verdad que no es pasión de padre. Pero mis hijas terminan de hacer los oficios en la perfección que suelen realizarlos. Y cuando han terminado esa obra perfecta en su ejecución, me han enseñado su intención. Y después de terminar, le dicen a la madre, me dicen a mí, estamos todo el día lavando, estamos todo el día fregando, estamos todo el día luchando. Cómpranos pues la falda, cómpranos el pantalón, cómpranos los zapatos. La intención fue el egoísmo. Y su mala intención en su perfecta obra me defraudó. Amén. No sirve simplemente hacer la obra perfecta en su ejecución. Necesitaremos tener una intención perfecta para que Dios se agrade de lo que tú y yo hacemos. Y los que estén entendiendo eso, levanten las manos y griten amén. Entendiendo esto, vamos al texto, vamos a examinar la intención de la obra de la Magdalena, la otra María y la Salomé. Ya hemos dicho que la obra es perfecta en su ejecución. Han arriesgado sus vidas, han arriesgado el juicio ante el Sanedrín, han arriesgado correr la suerte que ha corrido su maestro. La obra es perfecta en su ejecución, pero si examinamos la intención tan perfecta como la obra es. Ellas no se han tirado a la calle para dejarse ver, ni para hacer una obra para la galería, ni para que dijesen, mírala que valen más que el Pedro y que el Juan juntos. ¿Qué va? Ellas se han tirado a la calle, dice el texto, movidas por un solo interés, el cuerpo difunto de su Señor. ¡Aleluya! Como dije anteriormente, le habían ungido de mala manera. El José de Arimatea y el Nicodemo, viendo que se echaba encima el horario del reposo sagrado, no han tenido la oportunidad de ungirle con ungüentos como él merecía. Estas se han tenido que retirar también al reposo sagrado, pero digo yo, no han dormido en toda la noche. Dice la Escritura, siendo aún muy oscuro. Ellas no han dormido, están intranquilas. El cuerpo de mi maestro, el cuerpecito difunto de mi Señor, que está mal ungido, les ha robado el sueño, les ha robado la tranquilidad. Es el cuerpo de su maestro el motivo que dio a luz la obra. No es vanagloria, no es dejarse ver, no es el aplauso, es el cuerpo de su maestro. La mala condición en la que se encontraba el cuerpo. Dice San Pablo que místicamente hablando el cuerpo del Señor es la iglesia. Vivan los hombres y las mujeres que se desvelan y que pierden el apetito cuando ven que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se encuentra en mal estado. Vivan los hombres y las mujeres de Dios que cuando ven el cuerpo, que es la iglesia, en mal estado, no les importa abandonar el aposento alto del miedo y lanzarse al rodeo del peligro con tal de recuperar al cuerpo del Señor. Lo voy a decir, aunque me cueste la crítica,
Porque muchos, cuando yo he dicho esto que voy a decir ahora en otros contextos de predicación, me han dicho, es un pesimista, solo ve la parte negativa. Pero lo voy a decir porque lo creo. Y no lo creo basado en un sueño, lo creo basado en mi propia experiencia. Señores, la obra, el cuerpo, no está bien. O déjenme suavizarlo, no está todo lo bien que debiera. Iglesias que se dividen por un quítame allí esas pagas. Matrimonios rotos porque hay un demonio, y lo digo con antelación, hay un demonio que está operando en los matrimonios de la obra del Señor, que está rompiendo montones de demonios jóvenes por toda la geografía de España. Demonios que operan por materialismos, por indiferencias, por perezas, por carnalidad, que están llevando a la obra a bajo mínimos en su índice de categoría cristiana. Pero a pesar de eso, dormimos, comemos, negociamos. No te dueles. Sigues en el aposento alto. Pero vivan estas, que saben que el cuerpo se está deteriorando, no está bien ungido. Y déjenme decirlo de una forma simbólica, cuando el cuerpo no está bien ungido, empieza a deteriorarse. Pero se han tirado a la calle a vivir el riesgo, porque no han podido dormir, no han podido esperar a que venga el día. Vivan los hombres y las mujeres que pierden el sueño y el apetito y las ganas de vivir cuando ven que la obra se encuentra mal. Necesitamos un bautismo de ese espíritu que nos intranquilice, para que, dejando el aposento alto de nuestras comodidades, nos arriesguemos por una motivación única que es digna y recibe el aplauso del Señor, el bien y el beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos a lo alto, griten un profundo y vivo gloria a Dios. La intención. Voy a terminar con esto y pasamos a otro punto. No se te ocurra hacer nada en este reino para dejarte ver, ni para recibir un aplauso, porque estarás haciendo una obra que alcanza muy poco trayecto, lo que puedan ver los hombres y lo que de ellos puedan recibir. Ya te digo yo que de hombre a hombre poco podemos recibir. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, hablando precisamente de esto, que hubo un hombre que vendió todo lo que tenía, y después de recolectar el dinero que extrajo de todas sus propiedades, lo dio para repartirlo entre los pobres. Bien está la obra. Si cualquiera de los que estamos aquí cogemos las cuatro propiedades que tenemos y las vendemos, y recogemos lo que recolectamos y lo damos a una ONG para darlo a los pobres, de seguro, Padre Ciego de mi alma, de seguro que los que estamos alrededor decimos, aquí en la guante, qué pedazo de cristiano, qué obra. Sin embargo, el Señor dice, si no lo hizo con amor, como metal que resuena, como címbalo que revive. No era la perfección de la obra, era la intención. Si la intención no guarda la consonancia con la obra, delante del Señor no recibía el aplauso. Amén. Amén. Que vivamos por hacer bien a la obra, pero que la obra que hagamos para hacerle bien a la misma nazca una intención que reciba la aprobación de Dios. Y los que hayan entendido ahora, levanten por favor sus manos a los cielos y griten un profundo y vivo gloria a Dios. Salimos del verso 1. Les narro simplemente de una forma literal el 2, el 3, el 4,
allí porque tienen una intención pura con una obra pura, no les detiene la adversidad, llegan al sepulcro y para sorpresa de ellas el cuerpo de su maestro que busca no está. Dice la escritura que vuelven a Jerusalén. Van al aposento alto, se lo comentan al Pedro, también al Juan, dicen que el Pedro y los Juan alarmados salen corriendo, bajan el aposento alto y corren por las estrellas calles de Jerusalén. San Pedro sale el primero, detrás a Juan, Pedro es más viejo y Juan le adelanta. ¡Aleluya! Ha llegado Juan al sepulcro, pero al llegar al sepulcro Juan se ha detenido, ha sido San Pedro el que ha entrado. ¿Sabes una cosa? La carrera del Evangelio no es 100 metros lisos, es una maratón. ¡Aleluya! No se trata de lo ligero que vayas, se trata de ver dónde llegas. ¡Gloria! Pero antes de entrar al episodio donde uno entra más profundo que el otro, antes de llegar a ese momento, déjenme llegar al momento en el que Juan, después de haber adelantado a Pedro, en el verso 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos. ¡Aleluya! Y bajándose a mirar, vio. Gloria. Si no se inclina, no ve. Santo. Y bajándose, vio. Para ver los lienzos había que inclinarse. Inclinarse, bajarse, es una indicación de humillación. En el reino de Dios solo ven los que se humillan. Hay un mundo visible y tangible, pero hay un mundo muchísimo más grande, invisible, espiritual e intangible. El visible y tangible lo ve cualquiera, el invisible, intangible y espiritual solo lo ven los que se humillan. E inclinándose a mirar, vio. Solo verán los que se humillen. La humildad es la afilada daga que matará nuestro ego. Y nuestro ego, como vosotros bien sabéis, es el residuo de la naturaleza caída que aún sigue con nosotros aún después de la regeneración. Hemos nacido de nuevo, sí. Hemos muerto al viejo hombre, ¿verdad? Porque pues pecamos. Por la vieja naturaleza que sigue con nosotros. San Pablo, viviendo esta experiencia, escribe en Romanos y dice, hallo una ley en mis miembros. ¡Aleluya! Que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Termina aquel de estrofa diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo es la única parte del ser humano que aún no ha recibido ni le ha sido aplicada el beneficio de la regeneración. El beneficio de la cruz ha sido aplicado al espíritu y al alma. Al espíritu porque estando en oscuridad recibió luz al recibir al Espíritu Santo. Al alma porque murió nuestro viejo yo y vino el nuevo yo que hemos recibido por la fe en Jesucristo. Pero el cuerpo, señores, el cuerpo que yo tengo ahora, siendo predicador del Evangelio, es el mismo cuerpo que yo tenía cuando era siervo de Satanás y practicante del pecado. Igual. No he recibido la aplicación del beneficio de la cruz en mi cuerpo y no la recibiré hasta el día de la resurrección de entre los muertos. Es por eso que estamos esperando un cuerpo de gloria para que la aplicación de la redención de Jesucristo sea completa en nosotros. Pero mientras tanto, en este peregrinaje hay una afilada vaga que estará matando este cuerpo de muerte. Estará matando a este ego, a esta naturaleza caída que la llevamos sobre nosotros. ¿Y saben cuál es esa daga? La humildad. Necesitas ser humilde.
matar al ego, para impedir que la naturaleza caída te domine y para que puedas ver, porque solo el que se inclina puede ver los lienzos. Miren si es importante la humildad. Antes de mostrarles la importancia de la humildad, déjenme decirles algo entre paréntesis. Si a partir de mañana ustedes van a empezar a rogarle al Señor para que les haga humildes, tengan en cuenta lo que van a pedir. Porque la humildad es el fruto que surge del árbol de la humillación. Si le vas a decir a Dios, hazme humilde, seguramente Dios te mande gente que te humille. Porque el fruto de la humildad solo puede surgir del árbol de la humillación. Dicho esto, para que después no te llames equívocos, te voy a ilustrar con la palabra del Señor la importancia que tiene la humildad para poder ver dentro del reino del Señor. Nuestro amado Señor Jesucristo se sienta en cátedra y da una lección de imitación a sus apóstoles. Y cuando da esa lección de imitación, Él descubre sus interioridades y le dice a los discípulos, aprended de mí. Es una lección de imitación, aprended de mí. Pero no ha dicho que soy omnipotente, que soy omnisciente, que soy soberano, que soy todopoderoso. Podía haberlo dicho, que todo lo tenía, pero no ha dicho nada de estas virtudes. Él ha dicho, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Gloria! No era una humildad la suya, teórica, ni aprendida en una fría escuela de teología. Su humildad era una humildad vivida. Es por eso que Él nace en Belén, la pequeña, la más pequeña, dice la Escritura, y se cría en Nazaret, la despreciaba. Pero viva Él, que siendo tan humilde, después se engrandeció. A Belén la pequeña la ha hecho mundialmente conocida y a Nazaret la despreciada la ha hecho mundialmente codiciada, porque el que se humilla después tiene que ser enaltecido. ¿Fue Moisés grande? Padre, que sí fue grande Moisés. Pero fíjense con todo lo grande que ha sido Moisés. Con todo lo grande que ha sido Moisés, cuando la Escritura, que está hecha por el Espíritu Santo, usando manos humanas, esta Escritura es inspirada, es revelación inspirada. El autor real es el Espíritu Santo, que es verdad que después usó a muchísimos hombres, pero los hombres eran plumas en las manos del autor. Pues Moisés, con todo lo grande que es, ha sido legislador, ha sido profeta, ha sido estadista, ha sido enseñado en todas las artes de los egipcios, ha sido un hombre con una capacidad de gobernar a una iglesia de más de 4 millones de personas durante 40 años en un desierto, ha hecho 11 milagros por medio de él, ha hecho salir agua de una peña, ha hecho llover pan del cielo, ha hecho abrirse un mar y pasar como el seco. ¡Era grande Moisés! ¡Aleluya! Tenía virtudes que se podían contar de él. Pero sin embargo, cuando el Espíritu Santo inspirado tiene que dar una virtud de él y que dar las letras de oro, dice la Escritura, este era el más manso de toda la tierra. Eso no lo escribió Moisés, aunque es verdad que es Moisés el autor del Pentateuco, y eso se encuentra en el Pentateuco, pero no es Moisés el autor de eso. Dicen los grandes teólogos que el autor de eso es un compilador posterior. Porque si Moisés hubiera dicho a sí mismo, y este varón Moisés era el más manso de toda la tierra, hubiera sido un vanidoso más que un manso humilde. Eso no lo escribe él, eso es parte de un compilador posterior. Pero fíjense las cosas del Espíritu Santo. En un compilador posterior, el Espíritu Santo permite que haya inspiración antes que se cierre el canon, para que eso quede como escritura registrada. Es el testimonio del Espíritu Santo por la mano de aquel compilador. No ha resaltado que era un grande de Egipto, no ha resaltado los 11 milagros, no ha resaltado que era el hombre que gobierna 4 millones, no ha resaltado que era legislador y profeta y estadista, no,
ha resaltado que era el más humilde de entre todos los hombres. A Dios no le importa todas las cosas grandes que hagas, a Dios le importa si realmente eres humilde. Porque solo desde la plataforma de la humildad podrás alcanzar a ser lo que Dios quiere que seas. No hay quien se salte el texto, ni demonio ni ángel. Los que se humillan serán ensalzados, pero los que se ensalzan serán humillados. Es matemática divina, señores, y esa no hay quien la quebrante. ¿Quieres ser grande? Tendrás que ser humilde. ¿Quieres ser humilde? Tendrás que ser humillado. Pero créeme, merece la pena que nos humillen, porque de la humillación que suframos surgirá la humildad, y la humildad se convertirá en la plataforma firme desde la que Dios hará con nosotros lo que Él se ha propuesto hacer. Y los que estén entendiendo eso griten aleluya. ¡Aleluya! Que sí es importante la humildad. Miren al Bautista. Lo ha dicho Cristo. Ahora no ha sido el Espíritu Santo, ahora ha sido la segunda persona de la Trinidad. Cristo ha dicho del Bautista, el más grande. ¡Oh, de ver! ¡Va a morirse! Ha dicho, el más grande. ¡Aleluya! Implícitamente, Cristo estaba diciendo, siendo profeta, Juan el Bautista ha sido el más grande de todos los profetas. Y yo he dicho, ¿cómo si Juan el Bautista es más grande de todos los profetas, hombre? Está todo loco. Pero si Juan el Bautista no tiene una profecía digna de resaltar, pero si Juan el Bautista no tiene ningún milagro con el que adornar su ministerio, para profecías dignas de resaltar, las de Isaías y las de Jeremías. Isaías ha llamado a Ciro por nombre 100 años antes de nacer Ciro. Me iban las profecías. Gloria. Isaías ha hablado del Calvario en el capítulo 53 de su libro de una forma tan detallada que cuando la vemos en los evangelios decimos, ay, yo te veo que vino entre los muertos y le contó a Juan cómo tenía que ser y por eso lo hicieron. Para profecías grandes, las de Isaías, que llama a Ciro por nombre, que profetiza la pasión de Cristo. Para profecías grandes, las de Jeremías, que profetiza los 70 años de cautiverio antes que el cautiverio empiece. ¡Ole profecías! Para milagros, Elías y Eliseo, que han llegado a resucitar muertos, que han hecho flotar los hierros, que con un poco de harina han hecho inútil un brebaje que era venenoso. Para profecías, Isaías y Jeremías. Para milagros, Elías y Eliseo. Pero Juan, ni profecías ni milagros. Sin embargo, Cristo, contra todo pronóstico, dice, el más grande. ¡Aleluya! ¿De dónde le venía la grandeza? Si no le venía de profecía grande ni tampoco del milagro, ¿de dónde le venía? De la humildad. Ha estado 30 años en la escuela de Dios para ser profeta. 30 años. 30 años de su vida. Le ha arrebatado Dios el sacerdocio que por genealogía le pertenecía. Lo ha sacado del templo y se lo ha llevado a un desierto. Le ha quitado las vestiduras de lino fino y lo ha hecho de cabello. Le ha quitado las primicias de los alimentos de su mesa y le ha dado insectos. 30 años sufriendo el calor del día y el frío de la noche. Y a los 30 años Dios le ha sacado al estrellato. Después del anonimato, 30 años al estrellato. El pueblo entero se va atrás de él. ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? Le preguntan los publicanos, le preguntan los fariseos, le preguntan los saduceos, le pregunta a la gente de la clase baja, le pregunta a la gente de la clase alta. Es el hombre del momento. Ha vaciado el templo, ha llenado el desierto, no lo hay. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. 30 años. Y a los 6 meses aparece la figura de Jesucristo. Yo he dicho alguna vez, ya se podía haber esperado unos añitos a Jesucristo, ¿no? De 30 años para 6 meses. Pero aparece Jesucristo del horizonte y le preguntan, ¿a quién es aquel? ¿A quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es necesario que yo venga. ¿Qué crees? De corazón lo digo, si soy yo el que me preguntan después de tener 30 años en un desierto comiendo insectos. Palabra de corazón, si a mí a los 6 meses después de 30 años en una escuela me preguntan quién es, digo, ¿quién va a ser? No hagáis caso.
carpintero de Nazaret. Hay que ser humilde. Para tener una escuela de 30 años y a los 6 meses de popularidad aparezca que te tiene que sustituir y tú con imperidad de corazón digas, es necesario que yo venga, pero que él crezca. Ahí estaba la llave que abre el cofre del misterio. Por eso Cristo dice de él, el más grande, es verdad, no tiene profecías como Isaías y como Jeremías, no tiene milagros como Elías y como Eliseo, pero tiene una humildad que me roba el corazón, el más grande. ¿Quieres ser grande en el reino del Señor? Ahora, amén, pues yo sí, yo quiero ser grande. Si eso no es humildad fingida, es que yo quiero ser grande. Porque ser grande es ser lo que Dios quiera que yo sea. Desde esa perspectiva, ¿quieres ser grande en el Señor? Amén. Tendrás que ser humilde. Amén. Amén. Ha llegado el Juan. Se ha bajado a mirar y vio. ¿Pero qué vio Juan? Los lienzos. Ahora dice la Escritura que ha llegado Pedro detrás. Más viejo, más cansado. Pero aunque ha llegado más tarde, ha sido más profundo. Esto es lo que les decía antes, no es la carrera de 100 metros, es el maratón. No es lo pronto que llegues, es hasta donde profundizas. Qué bonito, hermano. El Juan ha llegado hasta la puerta, se ha quedado fuera, se ha bajado, ha mirado y ha visto los lienzos. Desde fuera solo se podían ver los lienzos. Pero detrás ha llegado San Pedro. Más tarde, sí, pero ha entrado dentro, más profundo. Y dentro no simplemente ha visto los lienzos, sino que dice el verso 6 y el 7, que vio el sudario allí puesto. Los lienzos, según la forma de amortajar de los hebreos, eran las vendas que cubrían el cuerpo del cuello hacia abajo. Pero el sudario eran las vendas que cubrían la cabeza. ¡Qué bonito! Juan desde la puerta solo ha visto los lienzos, es decir, lo que cubría el cuerpo. Pero Pedro, entrando hacia adentro, no simplemente ha visto lo que cubría el cuerpo, sino lo que cubría la cabeza. Simbólicamente hablando, el cuerpo es la iglesia, la cabeza es el Señor de la misma. Desde la puerta tan solo se puede ver a la iglesia. Pero para ver al Señor hay que entrar un poco más adentro. Yo no sé qué es lo que tú conoces. Si a la iglesia o al Señor de la misma. Dependiendo de a quien conozcas, así te voy a decir dónde estás. Si estás a la puerta, podrás conocer la iglesia. Porque para conocer al Señor de la misma hay que estar dentro. Aleluya. Hay algunos que solo conocen la iglesia. El culto, la oración, la alabanza, la predicación, la ofrenda, el cargo. Conocen el mundo eclesiástico, la estructura externa, la organización. Pero para conocer el organismo al que le da vida a la cabeza, que es Cristo, no simplemente necesitarás conocer la estructura eclesiástica, necesitarás tener intimidad para conocer a aquel que le da vida al organismo. Aleluya. Amén. Amén. Te lo voy a hacer más digerible. Hay algunos que como Juan están en la puerta viendo los lienzos que son la iglesia. Y esto se manifiesta después en su forma de vida. Llegan al culto hoy, y vienen al culto mañana, y vienen al culto pasado mañana, y el día de descanso vienen al culto. Y se conocen los días de oración, y los días de ayuno, y los días de vigilia. Y se conocen lo que es todo el entarimado y el proceso que el culto lleva. Pero conociendo el culto y conociendo a la iglesia, después le ves en su forma de vida. Y su forma de vida no guarda consonancia con el conocimiento que de la iglesia tiene. Porque les ves todos los días aquí, pero después les ves actuando, después viviendo y negociando, siguen siendo como eran antes de venir a la iglesia. Y tratando a la mujer, siguen siendo como eran antes de aparecer en la iglesia. Y
criando a los hijos, siguen siendo como eran antes de venir a la iglesia. Y pagando las deudas o no pagándolas, siguen siendo igual que eran antes de venir a la iglesia. Su forma de vida sigue siendo la misma, solo conocen la iglesia, no conocen al Señor de la misma. Para conocer la iglesia desde fuera se está bien, pero para conocer al Señor de la misma hay que entrar hasta dentro. Si solo tienes ceremonia y tu ceremonia no se ha convertido en forma de vida, lo que conoces es los lienzos. Pero si tu forma de vida es consonante con lo que conoces de la ceremonia, posiblemente es que has tenido intimidad con la cabeza. Amén. No me respondas, respóndete tú solo. ¿Cómo es tu vida? Y tal cual sea la respuesta, así sabrás si estás a la puerta viendo los lienzos o has sentado ahí. No es una ceremonia, es una forma de vida. ¿Qué tienes tú? ¿Ceremonia o forma de vida? Si solo tienes ceremonia es que estás a la puerta y nada más que ves los lienzos. Pero yo te invito a que entres adentro, a que veas el sudario, a que tengas comunión con la cabeza que le da vida al organismo y que toda la ceremonia que has acaparado en estos años la conviertas en forma de vida, para que tu cristianismo, para que tu forma de vida sea un mensaje sin necesidad de predicarlo. Y los que estén entendiendo eso levanten su mano al cielo, griten un profundo aleluya, profundo gloria a Dios. Dale un aplauso a tu Dios. Con lo que se nos narra en el verso 11, 12 y 13 del pasaje que estamos tratando. Y me llama la atención lo que aparece en esos pasajes. Pedro y Juan han entrado hacia el sepulcro, han visto los lienzos, han visto el sudario y se han marchado, se volvieron a Jerusalén, se volvieron al aposento. Pero María, la Magdalena, que es de una pasta distinta a esto, dice la Escritura que se ha quedado. Verso 11, y se ha quedado llorando. Verso 11, se ha quedado llorando. Verso 12, dice la Escritura, vio a dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, de donde estuvo el cuerpo difunto del Señor. Verso 13, sigue llorando. Yo no sé si a ti eso te sorprende, a mí eso me sorprendió en demasía. Yo les voy a escenificar la escena. Verso 11, está llorando. Verso 12, ve a dos ángeles, uno a los pies y otro a la cabeza donde estuvo el cuerpo. Verso 13, sigue llorando. Esto es para morirse. Palabra de corazón. Pero no va a morirse una vez, va a morirse dos veces. Es decir, que te mueres, resucitas y vuelves a morir. Que en el verso 11 esté llorando me parece bien, llora la ausencia de su Señor. Pero que después de ver en el verso 2 a dos ángeles, se quede indiferente como que no ha visto nada y en el verso 13 sigue llorando. ¿Saben qué le estaba diciendo María con su indiferencia a las personas de los ángeles? Yo no busco ángeles. Santo. Yo busco al Señor de ellos. Amén. No me conformo con ángeles. Le quiero a Él. Aleluya. Por eso en el verso 11 lloro. En el verso 12 veo ángeles. Y en el verso 13 vuelvo a llorar. El único que puede enjugar sus lágrimas es el Señor, su Maestro. Ella no se conforma con sucedáneos, quiere al original. Tenía el espíritu de Moisés. Eran de la misma pasta. En cierta ocasión Moisés se tiene que ir a hablar con Dios. Se había enfadado Dios
una de tantas veces que se había enfadado con Israel. Y en aquella ocasión Dios se enfadó en un grado superlativo. Y le dijo a Moisés: mira, Moiselico, hijo, te vas con el pueblo tú, que yo no voy más con vosotros. Te voy a dar un ángel. Y te doy mi palabra, que el ángel que te voy a dar te va a meter en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche, miel, en la tierra de montes, en la tierra de vega, que te lo prometo yo. El ángel os va a llevar en el desierto, va a ser calor durante el día, va a ser cobertura durante la noche, va a impedir que se os desgasten las sandalias y también que se os desgasten los mantos que cubren vuestro cuerpo. El ángel lo va a hacer todo, pero ¿sabes qué? Yo no voy con vosotros. Que me conozco yo, Moisés, que cualquier día me irrito un poco más de la cuenta y hago un desatino con todos vosotros y soy capaz de acabar contigo, incluso, hijo mío, de mis entrañas. No voy más entre vosotros. Así digo yo que le hablaría Dios a Moisés: vete con el angelico, que el angelico lo va a hacer todo. Pero viva Moisés, y ante esa propuesta dice: no, yo si tú no vienes, no, yo no voy. Si tú no vas con esto, yo tampoco. Mira que te doy el ángel, que el ángel va a ser cobertura durante la noche, va a ser protección durante el día, que os meten en la tierra prometida, con la leche, con la miel, con los montes, con la vega. ¡Que no voy! Que si tú no vienes, yo tampoco. Porque yo prefiero un desierto contigo antes que una tierra prometida con un ángel. Porque no quiero montes y vegas, ni leche ni miel, el desierto inhóspito, con animales salvajes, pero contigo, porque no quiero lo que tienes, te quiero a ti. No te conformes con menos. Quiero él. Amén. María no se conforma con ángeles, quiere al Señor. Moisés no se conforma con ángeles, quiere al Señor. No te conformes con menos de lo que Dios tenga para ti. Hay algunos que está bien, pues ya está bien. Ya está bien, ya. Venga a la casa, venga. Hasta fala, señora. A los niños, que mala que te caiga. No, pero señor. Ven aquí otra vez, que culto de gloria. Y te vas conformando con migajas cuando hay manjares en la mesa. Y vistes de pordiosero teniendo a un padre rico. Si uno es pordiosero porque lo es bien, pero que seas pordiosero siendo tu padre rey. Que vistas de harapos teniendo tu padre lino fino. Que comas basura teniendo tu padre manjares. No te conformes con menos. No te conformes con sucedáneos. Hay un plan de gloria individual, personal, intransferible de Dios para ti. No te conformes con menos. Si en el verso 11 de tu vida estás llorando porque te falta el maestro y en el verso 12 te presentan ángeles, en el verso 13 sigue llorando. Que entiendan los ángeles, no os busco a vosotros, le busco a Él. Aleluya. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Acércate un momentico al Señor ahí. Ah, te adora mi alma, Padre, te suplico encarecidamente que lo que yo con torpeza he expresado tú con sabiduría la guiadas. Unge tu palabra en las mentes, en los corazones, en las conciencias. Si en alguna parte de ella hizo bien, Padre, que ese bien se quede arraigado en el corazón y que acabe por manifestarse en forma de vida. Te ruego mi alma, oh Dios, hazlo tú. Enséñanos a caminar a través de las dificultades, Padre, porque te amamos por lo que eres, no por lo que nos das. Ayúdanos a ser humildes, aunque para ello nos tengan que humillar, Señor. No permitas quedarnos en la puerta y solo conocer la estructura de tu iglesia. Queremos entrar adentro y conocerte a ti, que eres el Señor de la misma. Y llévanos, Padre eterno, a ser inconformistas,
a no conformarnos con menos de lo que tú para nosotros tengas. Gracias, Espíritu Santo, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora un momentico y en serio. Yo no sé si tú tienes mucha prisa, pero yo no tengo ninguna. Y yo creo que Dios está aquí. Yo quisiera estar 5 o 10 minutos orando con vosotros. Si alguien tiene cosas que hacer, se entiende, pero si no tienes nada que hacer, si no tienes nada que sea urgente, que sea verdaderamente urgente, yo te invito, quédate aquí, quédate 10 minutos aquí. Creo que te va a visitar Dios. Yo voy a invitar a alguien a que apague la luz, que quede una luz tenue. Y si no tienes nada que hacer, te vuelvo a insistir, no te vayas. Queda una luz tenue, así, una música suave. Y una alabanza espiritual de alguien que cante para el Señor. Y a ti te pido que doblegues el corazón ahora. Si estás pasando por dificultades, gózate en el Señor. Dice la palabra que tenemos que estar gozosos en las tribulaciones. No es fácil, pero es posible. Que no pare esa música, que se cree un ambiente donde el Espíritu Santo obre con libertad. Olvídate de todo ahora.